último tema del programa, pero no es el último teórico, es el último tema, pero lo desglosamos en 3 teóricos para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. Es el tema de programas preventivos. Este tema, antes de iniciar el desarrollo, quisiera ubicarlos en el contexto de cómo se lleva a cabo, ¿no? O cuál es el porqué de hacer un programa preventivo. Cuando iniciamos el desarrollo de los contenidos de nuestro módulo, ustedes recordarán, si hacemos memoria, cuál fue el primer tema que dimos, que lo dimos en la clase inaugural, a ver si se acuerdan. ¿Se escucha? El flujograma de procedimientos. ¿Cómo? No escuché, por eso le pregunto de nuevo. Digo, el flujograma de procedimientos o de bioseguridad. ¿Y qué hicieron ustedes en el primer trabajo práctico? ¿Sobre qué habían trabajado? Que es un contenido que también lo trabajan en segundo año. Hacemos memoria en el trabajo práctico. A ver, ¿qué contenidos ustedes repitieron o pudieron, o lo estamos dando siempre, que también se dio en segundo? Historia clínica, profe. Perfecto, historia clínica. Y si recordamos las partes constitutivas de la historia clínica, que no me voy a detener en eso, pero sí ustedes recordarán que la historia clínica tiene muchas partes en su desarrollo, en su constitución, ¿no es cierto? Y por ahí uno no le da la importancia que debiera porque piensa, bueno, todo lo que sea interrogatorio, todo lo que sea estado de la enfermedad actual, enfermedades anteriores, factores hereditarios, todo, pero en la elaboración de los programas preventivos tiene una importante relevancia. Y es acá donde nosotros vamos a utilizar mucho de todos los indicadores y de todos los datos, mejor dicho, de la historia clínica. Es decir, si ustedes no tienen una historia clínica, no van a poder realizar un programa preventivo a nivel individual, me refiero siempre, ¿no? Ustedes están haciendo otro tipo de programas. ¿En qué momento elaboraron o qué tipo de programa están haciendo ahora? Y que lo van a llevar a cabo después en la práctica, en el trabajo extramuro. ¿Qué tipo de ¿Puede programa? ser promoción, profe? Programa de educación y promoción de la salud. Muy bien. Ujú. Y eso entonces a nivel comunitario, porque ustedes se van a ir a una escuela, el 2 de octubre van a ir a la peatonal Junín, si Dios quiere, previo al Día del Odontólogo. Y ustedes cuando elaboraron, o cuando, sí, pues ya entregaron la carpeta, cuando elaboraron ese programa, lo hicieron para una comunidad. Ahora lo que vamos a trabajar en detalle es cómo se hace un programa preventivo a nivel individual, es decir, para un solo paciente, para una sola persona. Entonces, los datos, digamos, ustedes los recababan en el programa comunitario, de los datos que nosotros les dimos a través de la población destinataria, que es la escuela, el jardín o el jardín maternal, que van a visitar. En este caso, el programa preventivo individual lo hacen en su paciente o en sus pacientes en estos casos, si tuvieron
más de una historia clínica. A cada paciente deberán hacerle el programa preventivo básico y van a ocupar desde el inicio de la historia clínica hasta el último detalle al final. Todo lo que tengan en cuanto a datos y al registro de datos de la historia clínica les va a servir para hacer el programa preventivo. Les explico esto previamente porque si no se vuelve un tema monótono y como un tema aislado del resto. Y justamente es todo lo contrario, es un tema que hace el cierre incluso de todos los factores etiológicos que producen caries y enfermedad periodontal, y ahora ya se van a dar cuenta porque esto es como que cierra todo, es la conclusión de todos los contenidos que fuimos desarrollando en el módulo. ¿Mm? Primeramente, antes de hablar de programas preventivos, siempre tenemos que hablar, hay que hacer diferencias en términos que por ahí ustedes van a escuchar y son mal empleados, o mal utilizados, o en muchos casos bien, pero no sabemos, pero siempre los están escuchando. Como por ejemplo en el caso de un plan preventivo. Y un plan preventivo que es un instrumento o una herramienta con la que cuenta un estado, un país, la comunidad, para llevar a cabo objetivos, es una herramienta para llegar a un objetivo, a una meta y para establecer prioridades en la salud, en nuestro caso, de una población, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado también al hablar de programas preventivos y de planes a nivel nacional. ¿M? Hoy día, recuerden, nos cansamos de escuchar la palabra plan. ¿Cuáles son los planes que existen actualmente? No les digo que me nombren cada uno, pero ¿dónde escucharon? ¿Qué tipo de planes por ahí escucharon hablar ustedes? A nivel país. ¿M? Si por ahí se acuerdan de alguno. ¿Cómo, doctora? ¿Un ¿Qué, plan, qué- cualquier tipo de plan? cualquier tipo de plan que ustedes hayan escuchado a nivel país. Y bueno, los planes sociales. Perfecto. Buscando yo bibliografía, lo que más encontré son los planes sociales. Uno, Sí. o sea, va a las bibliografías y hay muchísimos. No así cuando va a buscar planes de educación y planes de salud. ¿Eh? No hay tantos, pero sí un país proyectado de manera, digamos, pensando en la comunidad, tendría que tener muchos más planes perdón, de salud y de educación que sociales. Los sociales son necesarios, pero no de la manera en que se están formulando actualmente. Y esto es para que ustedes ahora, en esta época, sin entrar en política, nada que ver, pero para que ustedes escuchen si alguien habla de algún plan o un plan de educación, un plan de salud, un plan de seguridad que tenga, porque eso a su vez va a incluir ciertos programas y proyectos. Es decir, para que ustedes entiendan, todo lo elaborado a nivel de un plan es una herramienta a nivel, digamos, país, a nivel político. Es un parámetro técnico político que vamos a tener para ver el desarrollo que tiene un país en cuanto a los proyectos, digamos, que tenga o a sus políticas de gobierno. Es decir, debemos tener siempre un plan. Y para llegar a la comunidad, estos se desarrollan o para llegar a un objetivo, necesitamos trabajar con programas y con proyectos. Es decir, ir de lo macro, que es el plan, al programa y al proyecto, que es lo más, digamos, focalizado en cuanto a las actividades. Eh, Estos se caracterizan, un plan se va a caracterizar porque expresa los lineamientos fundamentales, engloba programas y proyectos, como les dije recién, y aparte, su formulación deriva de objetivos más amplios. Como les decía, son políticas de gobierno generalmente. En cambio, los programas son más específicos
y tienen objetivos medibles y metas que cuantifican. Esto es importante que ustedes sepan. Siempre un programa debe ser cuantificable, debe tener metas que se expresen en un número o en un porcentual. Que la comunidad tenga el 70% o menos de caries, que en un programa participen el 90 o el 100% es más difícil, pero el 90 o 95% de los destinatarios. Siempre se expresa en porcentual. Y si tenemos que hablar de porcentual, tenemos que saber también que vamos a necesitar indicadores para eso. Perdón, un proyecto se rige o se desarrolla en un menor tiempo, o sea, en un corto tiempo, y generalmente está formulado para resolver algún tipo de problema específico. Podemos tener, en el caso de los programas, por ejemplo, el programa de prevención de embarazo en adolescentes, y el proyecto más pequeño puede ser un proyecto, medidas anticonceptivas para las adolescentes o los adolescentes en general. Son las que a través de un proyecto se llega más directamente a una población determinada. Es decir, esos son los dos factores, digamos, más importantes que intervienen. En cuanto al tiempo y que termina puntualmente de desarrollarse ese programa y finaliza. En cambio, a nivel país, siempre vamos a tener un plan de salud, un plan de educación, plan de seguridad. Debe existir. Los proyectos, acá justamente lo que recién les decía, son diseñados para situaciones puntuales y son generalmente solventados con fondos externos. También hay términos que intervienen en el desarrollo de un programa y un proyecto, y ellos son la actividad, que es el medio de intervención. Es decir, cuando ustedes hablan de actividad y de tareas, recuerden el término sobre todo de acción. Es decir, cuando ustedes tienen que, por ejemplo, decir, yo quiero disminuir, controlar la infección. ¿La acción cuál sería? Enseñanza de técnica de cepillado. Y la tarea, como en este caso, que es la operatividad o la operacionalización de una actividad, es enseñar, de acuerdo a la edad, la técnica de base. Pero siempre que escuchen la palabra actividad o tarea se refiere a la acción. Es decir, ¿por qué? Eso ustedes tienen que aprender a leer cuando nos dicen, porque vamos a desarrollar puntualmente. Anoche escuchaba por radio, por ejemplo, esta medida de que se va a disminuir el IVA y todo es teoría. ¿Cómo? Una contadora explicaba que esa medida no va a ser inmediata porque necesita mucha información, muchos cambios a nivel tecnológico como para que se pueda disminuir o reducir ese IVA a nosotros los consumidores, por ejemplo. ¿Cuál sería esa? La acción, o sea, la teoría, hablar y decir y poner en un papel es muy fácil, pero en la práctica, como explicaba esta persona, esta contadora, decía que en la práctica no es tan fácil operacionalizar esa actividad propuesta. Entonces, tenemos que aprender a leer. Siempre pregúntense, ¿por qué vamos a disminuir al 80% las enfermedades prevalentes? ¿Cómo? Esa siempre tiene que. ¿Con qué? ¿En cuánto tiempo? Porque, como les repito, los planes siempre prometen o programas muchas cosas en el proyecto donde se va a ejecutar la acción. Entonces, acá está el ejemplo. Plan es lo macro, un plan de educación. Un programa sería la construcción de edificios escolares. El proyecto, construir determinado edificio escolar. No voy a empezar a construir edificios en cualquier lugar. Hay que hacer un buen estudio de las zonas, barrios,
que realmente necesitan o tienen un edificio escolar donde se necesita construir o reparar un edificio. La actividad sería levantar la pared y la tarea colocar un ladrillo sobre otro. Así sería desde el plan hasta que realmente se lleva a cabo y se concreta la actividad, que es lo que queremos todos siempre. ¿eh? La concreción de la tarea. Nos interesa que escriban, que hagan cosas hermosas que al papel son muy lindas, pero la tarea es lo que nosotros queremos ver, que es la concreción de esa actividad o de ese objetivo propuesto. Hay que recordar entonces que si se proyecta, voy a definir qué propongo y qué voy a hacer. ¿Mm? Se planea, es decir, cómo lo voy a hacer. Se programa, es en qué tiempo, y se implementan las actividades, cuáles son mis requerimientos, qué necesito, y también cuáles serán mis tareas, quién las va a realizar. Estas preguntas ustedes ya recordarán cuando hablamos de programación. ¿Se acuerdan? Que era una actividad en la cual, ¿qué pasaba? El operador prevé, selecciona y organiza todos los elementos necesarios para desarrollar una determinada actividad. Son preguntas acá muy parecidas, pero referentes sobre todo a los programas a nivel comunitario. Y así vamos nosotros yendo de lo más amplio, que es un plan, bajando a lo que es un programa preventivo básico, que es lo que ustedes van a desarrollar, aparte del programa preventivo que ya hicieron a nivel comunitario, acá a nivel individual. Y un programa preventivo básico es la aplicación de las medidas preventivas de manera organizada en base a la selección de elementos e indicadores obtenidos de la historia clínica. Por eso yo los quise traer primero para que ustedes se ubiquen mentalmente de dónde van a salir los datos para hacer el programa preventivo básico. ¿m? Para anteponer barreras al avance de las enfermedades bucales, que son caries y enfermedad periodontal, limitando así el daño que ellas producen. Es decir, yo, si cuando tengo un paciente, voy a hacer una buena historia clínica y voy a hacer primero un plan preventivo básico para ver cómo o la secuencia de cómo voy a trabajar o qué es lo prioritario en ese paciente. ¿Mm? Siempre, recuerden, de manera ordenada o organizada. Esto es para todos los pacientes, estén o no con una enfermedad o un problema bucal. En un programa preventivo básico también tenemos en general, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Es decir, en general, el objetivo cuando se hace un programa preventivo es que el odontólogo esté integrado a un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Y si volvemos atrás, cuando hablábamos de operador, auxiliar, equipo de salud, recuerden que lo ideal siempre es que el odontólogo integre equipos interdisciplinarios para formar parte del equipo de salud. Los objetivos específicos serían lo que quiero como profesional, como operador, como odontólogo, incentivar en el paciente, por ejemplo, hábitos higiénicos, motivar a una dieta adecuada, estimular la necesidad de la consulta odontológica periódica. Esto es, como les digo, ningún paciente, por más que no tenga ningún tipo de caries, ningún problema, no puede venir al consultorio y ustedes decirles, ay, está todo bien, no tenés nada, hasta la próxima consulta. No, siempre hay que aprovechar esa consulta para reforzar hábitos higiénicos, dieta adecuada y también el control, porque en una consulta se detectan
Ejemplo, lo que ustedes vieron, un surco profundo que el paciente no sabe. El paciente cuando detecta algo, ya está instalada la enfermedad. ¿Qué es lo que detecta el paciente generalmente? ¿Mm? El dolor, una caries, El dolor, ¿sí? O la caries. molestia, Ajá. una ¿Y qué es lo que no detecta y estamos en una alerta rojo? O tenemos riesgo, ustedes ya saben lo que es un riesgo porque ya dimos el teórico. ¿Qué es lo que no detecta? Por ejemplo, en factores de riesgo. la biopelícula, por ejemplo, no es No, detectable. muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Lo que les dije recién, un surco profundo. Un surco ¿M? profundo que, claro, que no se ve, No para sé, él está bien. claro, es un nicho ecológico, hay bacterias, o sea, pueden haber acúmulo de bacterias y ya, ¿qué otra cosa no detecta y que ya estamos en una alerta roja y que la podemos revertir? Las fosas y las fisuras. Muy bien, eso sí. ¿Y qué otra cosa? Y por ejemplo, la inflamación de la encía, una Bien. Y ahí en este caso, cuando detecta, ¿qué suele pasar? sangrar, Ya sangra, pero si sangra, ya está en un estado, en un índice de LOE ¿en qué grado? de Si 3. sangra, Depende, porque el 2 también tiene un sangrado es, ajá, provocado por ejemplo, el ah, cepillado. pero el cepillado, el 3 cuando se cepillan y apenas sangra. Claro. Bien, sangrado provocado o espontáneo, está Claro, bien, muy bien. Eso no, o sea, cuando detectó, ya está requete instalada la inflamación, ¿o no? ¿Mm? sí. Bien, muy bien. Y otra cosa que no detecta y que es reversible a nivel de la pieza dentaria, La mancha blanca. la mancha blanca. Es muy difícil, o sea, que le llame la atención, puede acudir más que nada si es una mancha muy visible, digamos, pero por un problema que, ay, esto está muy blanco como por una estética y ya estamos en un estado donde el odontólogo puede intervenir. Por eso hay que motivar la visita periódica. Todas esas cosas pequeñas que se trabajan a nivel preventivo, ¿m? Las detecta el odontólogo en una consulta. Por eso les digo, es muy difícil eh, que el paciente pueda detectar. Por eso es el objetivo del plan cada vez que hacemos. ¿Y cuál es el fundamento de un plan preventivo básico? El fundamento de un plan preventivo básico es lograr el alta básica. ¿Y el alta básica qué es? Llevar cualquier tipo de enfermedad a niveles compatibles o aceptables de salud. Bajar los niveles de infección o todos los índices o todos los valores que tengan a niveles compatibles con salud. Eso es el objetivo, el fundamento, perdón, de un plan preventivo básico. Estamos entrando ya en el tema de cómo vamos a hacer y cómo puede ser a nivel colectivo o comunitario, a nivel individual, como les había dicho al principio. ¿Mm? Pero, y todo programa preventivo individual aplicado debe adaptarse a las necesidades del paciente. Entonces, además de ser un programa preventivo básico, debe ser personalizado. Por eso a veces a este término, a este procedimiento, digamos, lo llamamos personalización del paciente. Por ejemplo, a nivel individual, son programas adaptados a las características y necesidades particulares de cada paciente y debe ser personalizado y, o sea, en el consultorio y por supuesto con medidas que él las pueda llevar a cabo en su hogar. ¿Mm? Siempre se comienza en el consultorio, pero como todo requisito para que eso lograr el objetivo, es que el paciente lo lleve a la práctica. Y los programas a nivel comunitario son adaptados a la comunidad realizando un diagnóstico de situación. ¿Mm? Más que nada de situación a nivel en general, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando desarrollamos un programa preventivo y de promoción de la salud, no tenemos
una intervención en la cavidad bucal. Son medidas preventivas dirigidas a el primer nivel de prevención, o a la prevención primaria. ¿Está? Bueno, también este programa preventivo puede ser básico o adicional, o básico y adicional en realidad, ¿no? El básico es el que se le hace a todos los pacientes y el adicional es con algunas particularidades que voy a tener en cuenta, tanto en salud como en enfermedad. En salud, particularmente un adicional, a ver, por ejemplo, teniendo en cuenta el grupo etario. ¿No? Si es un niño, si es un preescolar, si es un adolescente, si es un adulto, si es una embarazada, si es un geronte, si es una persona con discapacidad, voy a tener algo adicional o algo particular que yo voy a trabajar con ese tipo de paciente. Es decir, no voy a tratar a todos de manera igual, de igual manera, más o menos adaptado, como ustedes ya vieron, en programación de educación para la salud. Sobre todo cuando hacemos el diagnóstico de situación y de cómo vamos a tratar, a brindar la información, a enseñar la técnica de cepillado. Eso es la parte adicional. Entonces, el básico se basa en la relación entre el odontólogo y el paciente y su entorno familiar, y su capacidad preventiva puede controlar la enfermedad en un 60% de los casos, y el adicional se aplica a pacientes con riesgo, con planteos más específicos hacia la afección que posee el paciente, incluye motivación, recursos diagnósticos adicionales, medidas preventivas excepcionales de evaluación y seguimiento. Es decir, traducido es lo mismo que yo les dije, que, por ejemplo, si viene un paciente geronte, yo, por supuesto, voy a examinar primero, voy a mirar si tiene o no tiene prótesis, y si tiene prótesis, no le voy a estar enseñando la técnica de base y tal, si tiene yo voy a hacer hincapié en cómo va a ser la higiene de la prótesis de ese paciente, porque si esa prótesis no está bien higienizada, puede llevar a tener eh, algún tipo de inflamación, puede tener hasta incluso micosis, o si la prótesis tiene algún tipo de aspereza, puede dañar la mucosa del paciente. O sea, de ahí que hay que tener en cuenta las diferentes particularidades. ¿Cómo vamos a hacer un correcto programa preventivo? Primero, realizar el diagnóstico inicial utilizando indicadores cuantificables como son los índices. Si ustedes se acuerdan del concepto, que eran los índices, que eran los índices coeficientes matemáticos, y que nos daban, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Porcentaje. La frecuencia Y con la que ocurren ciertos hechos o enfermedades en una población o en un individuo. Entonces, primero vamos a basarnos en los indicadores cuantificables. Recuerden que hoy al principio habíamos hablado, para que esto sea medible, tienen que haber índices o una referencia de tal manera que quede bien registrado. Otro requisito necesario para hacer un correcto programa preventivo es hacer un diagnóstico precoz de afecciones, lo que habíamos hablado hoy. Realizar una adecuada motivación y educación sobre la etiopatogenia, es decir, el origen de las enfermedades que debe prevenir, que son caries y enfermedad periodontal. Si le sangran las encías, hablarle cómo puede evolucionar ese sangrado que no termina ahí, que no es normal. Si tiene una mancha blanca, decirle, si vos no haces un cepillado con flúor, una terapia de flúor, esto evoluciona hacia una caries. Explicarle con palabras sencillas. Bueno, y sin educación, sin motivación y sin entrenamiento profesional o del paciente, tenemos que
esto va a ir al fracaso. Por eso hay que tener en cuenta qué debo saber o de dónde tengo que sacar los datos para confeccionar un programa preventivo. ¿Mm? Primero, el diagnóstico precoz, como les dije anteriormente, de lesiones que puedan ser controladas a través de barreras o medidas preventivas del avance de esas enfermedades. Medidas específicas e inespecíficas para el control de la biopelícula, conocimiento de las indicaciones para la utilización de selladores de fosas y fisuras, uso de fluoruros, asesoramiento dietético y conocimientos psicológicos suficientes como para una adecuada relación paciente-profesional, que es lo que ustedes ya han visto eh, en situación odontológica el año pasado. ¿De qué información vamos a valernos en la historia clínica para elaborar un plan preventivo? Vamos a valernos de todos los que tenemos, de toda la información e indicadores obtenidos, insisto, en la historia clínica. De ahí la importancia de tomarse el tiempo para hacer una correcta historia clínica. Es decir, siempre, siempre vamos a estar a tiempo de trabajar a nivel preventivo, es decir, interponer barreras a los factores etiológicos que alteran la salud bucal. Por más que esté instalada la enfermedad, que esté instalada la caries, ustedes van a tener lo que se llaman los niveles de prevención, donde siempre van a poder actuar poniendo barreras o interponiendo medidas preventivas para frenar la enfermedad. ¿Mm? Y traje aquí otra vez, les traigo a los factores etiológicos de la caries dental: dieta, huésped, tiempo, bacterias, que son los agentes etiológicos de la caries dental y que nosotros vamos a tenerlos en cuenta cuando vamos a elaborar un plan preventivo básico individual, en este caso. ¿Qué datos nos van a servir de la historia clínica? Todos, como les dije, pero de manera ordenada. La historia clínica, el odontograma y los índices, la eliminación de la infección. Si ustedes van, mientras estamos trabajando en estos factores o en estos indicadores, mejor dicho, recuerden de qué se trataba. Si hablábamos acá de eliminación de la infección, estábamos en cuál de los factores etiológicos. Si estoy hablando de infección, eliminación de la infección, ¿sobre cuál de los factores voy a trabajar? Acá, Microorganismo, profe. muy bien, o sea, bacterias o microorganismos. Ese es acá, el número 1. Eliminación de nichos ecológicos. ¿A dónde voy a estar? ¿A dónde me voy a enfocar? El huésped. Muy bien. Rehabilitación se hará si es necesaria. Si voy a trabajar en refuerzo del huésped, también, ¿quién es el huésped? ¿Quién sería el huésped? Perfecto, la pieza dentaria. Entonces, hay dos momentos en los que voy a enfocarme en la pieza dentaria: en la eliminación de nichos ecológicos y en el refuerzo del huésped. Después tenemos la nutrición, que entonces estaría ¿dónde? En este factor. ¿En cuál? Dieta. La dieta. En dieta. Muy bien. Y recitación, que sería en el tiempo, de acuerdo a la caracterización del paciente, si tiene riesgo o si tiene actividad. Todo esto voy a tener en cuenta para hacer el plan preventivo básico.
Voy al primer punto de acá, historia clínica, odontograma e índices. Yo siempre que elaboro un plan preventivo básico, voy a tener en cuenta una indicación y como hablábamos hoy, cómo voy a hacer, es decir, una acción, siempre. Y esto para trabajar de manera ordenada, siempre van a ir entonces a una indicación, le acompaña una acción, que es lo que yo les digo. Cuando tenemos escrito algo, pero no tenemos escrito cómo se va a hacer, es, está en una nebulosa, ¿eh? Si se va a poder lograr el objetivo en un programa, en un plano, en un proyecto. En un programa preventivo básico, en cuanto a la indicación, si tenemos historia clínica y nos valemos de dos indicadores, del odontograma y de los índices. ¿Cuál sería la acción? Primero, motivación del paciente, explicar cómo, por qué y para qué va a desarrollar cada una de las acciones. Eso es muy importante para lograr la comprensión del paciente y para que ese paciente sea realmente colaborador en las medidas preventivas que ustedes van a indicar. Porque si yo no le explico al paciente lo que hablábamos hoy y su compañera había comentado, que es una de las cosas, por ejemplo, el paciente no detecta la biopelícula. Sabemos que la biopelícula es imperceptible a simple vista, salvo que esté en un estado de madurez, de maduración muy avanzado, entre 9 a 10 días, donde se ve como una película blanca, pero en general se la detecta con sustancia revelante. Bueno, rebobinando. Entonces, si yo quiero lograr en mi paciente eh, que esas medidas que yo trabajo en el consultorio, ¿qué les dije hoy que era importante? Yo trabajo en el consultorio, pero ¿qué era importante? Trasladar a dónde es. A la casa. Exactamente, a la casa. Entonces, yo le tengo que explicar el por qué, el para qué y el cómo va a ser el control de la biopelícula en este caso. No le voy a decir, mira, vos tenés placa, vos tenés... no, ustedes tienen. ¿Y cómo van a hacer? A través también de un índice. Hacen el registro del índice, hoy les da un 50%, un índice elevado, les indican cómo es la técnica de cepillado, le enseñan, le hacen el revelado de placa y el paciente debería hacer esa técnica y ese control de biopelícula correctamente en su casa. Cuando viene en la próxima consulta, ustedes hacen un registro nuevamente del índice de O'Leary y ese índice por lo menos debería ser ya de un 30% en la segunda visita. ¿Mm? Por eso ustedes necesitan explicar siempre bien al paciente qué le van a hacer. En este caso estoy hablando de la prevención, pero si no es la prevención, sería cualquier procedimiento que ustedes van a realizar en el paciente para lograr la colaboración. Eso es en cuanto a la motivación y es cuando comienza la historia clínica. Del odontograma y de los índices, ¿se acuerdan del teórico de caracterización del paciente teniendo en cuenta el riesgo y actividad de caries y enfermedad periodontal? ¿Se acuerdan que para hacer la caracterización necesitábamos de todos los indicadores? Indicador de O'Leary, indicador de Loe, índice de Loe, índice de O'Leary, CPOS, cantidad o si tiene o no tiene mancha blanca, los momentos de azúcar, ¿se acuerdan? Imágenes radiográficas, o sea, necesitamos sobre todo el ontograma y el índice para caracterizar al paciente. Eso es lo primero que voy a hacer, motivar y caracterizar al paciente a ver frente a qué tipo de paciente me encuentro. Porque ¿cuántos tipos de paciente había? ¿De acuerdo? ¿O cuántos tipos de paciente podemos reconocer en una consulta clínica de atención odontológica? ¿De Con acuerdo? actividad de caries, con riesgo de caries y sin riesgo de caries. Y sano, es sano. Sería, y no solo actividad, paciente sería
paciente sano, paciente con riesgo y paciente con actividad. ¿Mm? Y ustedes ahí lo van a ubicar en alguno de estos tres tipos de pacientes. Y también puede ser paciente sano, paciente con riesgo y paciente con actividad de enfermedad periodontal. ¿Está? Miren todo lo que hay que hacer y estoy en el paso número 1 de un plan preventivo, de un programa preventivo básico. El paso número 2 es la eliminación de la infección. Ahí vamos a hacer esa es la indicación. ¿Cuál es la acción? El control de la biopelícula dental, la enseñanza de la técnica de cepillado, en este caso hacemos de VAS porque trabajamos con pacientes adolescentes y adultos. De tartraje si fuera necesario, porque hay también microorganismos, inactivación de caries y exodoncias. Haciendo esto, yo tengo que hacer la eliminación de la infección. Pero si yo voy a trabajar en un plan preventivo básico, cuando tengo la historia clínica, esta es la generalidad, pero cuando ustedes vayan a hacer el plan preventivo a su paciente, no voy a poner solamente inactivación de caries. Yo tengo que poner inactivación de caries en las piezas dentarias. 24, 25, 12, 11, en las piezas dentarias que van a inactivar. De tartraje, sector anteroinferior por lingual, sector superior, zona de molares. O sea, especificar dónde necesita esa acción. ¿Está? Si ustedes, por ejemplo, anotan así como está acá, está anotado la mitad, porque yo necesito o la exodoncia de qué piezas dentarias. Eso es plan preventivo básico individual. ¿Qué les dije yo que era? ¿Cómo era un plan preventivo? Aparte, otra era plan preventivo básico individual. ¿Qué más? Le dije que era personalizado. ¿eh? Si yo coloco así tal cual está esto, yo les estoy mostrando así porque es la generalidad. Pero ustedes tendrían que hacer personalizado. ¿Cómo van a personalizar? Poniendo. Si tiene que hacerse inactivación de caries, ¿qué piezas dentarias? Si hay que hacer una exodoncia, ¿qué piezas dentarias? Si hay que hacer de tartraje, ¿en qué sector? Eso es personalizar un plan preventivo, un programa preventivo básico, perdón. Otra indicación que vamos a tener es la eliminación. Yo me imagino que ustedes están asociando con los factores etiológicos de la caries. Eliminación de nichos ecológicos. En los nichos ecológicos, las piezas dentarias los tenemos en las fosas y fisuras. También tenemos en las caras palatinas de las piezas dentarias superiores, o sea, redundando en las caras palatinas, piezas dentarias anteriores. Es decir, pero si yo voy a hacer mi historia clínica, yo atendí 3 pacientes. Entonces, al primer paciente, selladores de fosas y fisuras. Miro, sí, tenía para selladores de fosas y fisuras, ¿qué piezas dentarias? El 16 y el 46, perfecto. El otro paciente tenía el 24 y 25 y el otro paciente tenía las piezas dentarias 27 y 28, por ejemplo. Entonces, voy a especificar qué piezas dentarias van a ser selladas. La cuarta indicación, refuerzo del huésped. ¿Cuál sería la acción? O sea, sigo trabajando en la pieza dentaria. En la eliminación de nichos ecológicos, trabajo en la pieza dentaria, modificando qué cosa. ¿Qué se modifica? Y cuando hago flúor, ¿qué se modifica? En el caso de la eliminación de nichos ecológicos, hay una modificación de la
Morfología del diente. morfología de la pieza dentaria, y en cuando hago refuerzo del huésped, hay una modificación de la estructura de la pieza Sí, sí, dentaria. sí, ¿Está? sí, sí. Bien, vamos a hacer refuerzo del huésped y voy a hacer flúor tópica de aplicación profesional y de autoaplicación. Sería y o, depende. Pero si ustedes ponen así, generalizando la historia clínica, no está completo. O sea, no estaría como personalizado. Yo tengo que personalizar. A todos, por una medida preventiva, siempre cada 6 meses o cada 3, depende de si es un paciente de riesgo o actividad, a todos les puedo hacer flúor tópico, pero no a todos les voy a hacer el gel de autoaplicación de flúor, ¿no es cierto? Entonces, si es necesario, hacemos. ¿Qué tiene que haber para que yo haga un gel de autoaplicación de flúor? O sea, lo que el paciente se haría en el hogar. Tienen que haber manchas blancas. ¿Mm? Por lo menos una mancha blanca tendría que haber para que yo diga, bueno, a este paciente le voy a hacer flúor tópico y gel de autoaplicación. Si no, solamente flúor tópico. ¿Mm? Si ustedes en la historia clínica ponen, yo voy a hacer flúor tópico y flúor de autoaplicación, y yo miro el odontograma y no hay ni una mancha blanca, no corresponde. ¿Mm? Es solo tópico. Tiene que haber alguna mancha blanca. Perfecto. Nutrición y dieta es el otro de los factores a tener en cuenta en cuanto a la indicación. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál sería la acción? Voy a asesorar al paciente teniendo en cuenta la escala de peligrosidad de los alimentos, consejos sobre dieta, control de la ingesta de hidratos de carbono, utilización de sustitutos y de edulcorantes. ¿Está? De todos estos temitas tengo que hablarle al paciente. En cuanto a los momentos de azúcar, cuántos momentos son los aconsejables, por qué. Y luego viene la última indicación, que es la recitación, que para eso hay que tener en cuenta lo que ustedes trabajaron allá al principio, que es la caracterización del paciente según riesgo y actividad de caries o enfermedad periodontal. Si el paciente es sano, por eso hablábamos de 3 tipos de pacientes. Si es sano, la recitación sería cada 6 meses. Si es un paciente con riesgo o actividad, ya sea de caries o enfermedad periodontal, será cada 3 meses. Y siempre en cualquiera de esas 2 visitas que vamos a hacer, examen bucal, siempre control de biopelícula, refuerzo de la técnica de cepillado, un registro de índice de O'Leary y todas las medidas preventivas para controlar y para ver cuáles son los resultados. ¿Mm? Y de acuerdo a los resultados que tenemos. Muy bien. Para que ustedes vean en líneas generales cómo les quedaría a usted un plan preventivo, sería así. ¿Mm? En una columna la indicación, en la otra columna la acción y cada uno de los ítems de historia clínica, eliminación de la infección, eliminación de nichos ecológicos, refuerzo del huésped, nutrición y dieta y recitación. Y acá cada una de las acciones. Por supuesto, repito, personalizando al paciente. Es decir, tendríamos que especificar acá qué piezas se van a inactivar, dónde estarían los selladores, qué tipo. Incluso acá donde dice flúor tópico, hay que especificar fluoruro de sodio o flúor fosfato acidulado, pH 3,5 al 1%. Eso sería, porque no es cualquier flúor tópico. Hay que especificar qué tipo de flúor van a usar.
en escala de peligrosidad de los alimentos sería 2 puntos. Disminuir los momentos de azúcar. Ustedes le van a preguntar en dieta, qué come, si es entre las comidas, si es sólido, si es líquido, si es azucarado. Todo eso es particular. Entonces, escala de peligrosidad de los alimentos, si tiene 6 momentos de azúcar, disminuirá 4 momentos de azúcar. Control de dieta, control de la ingesta, ahí hay que tener en cuenta frecuencia, oportunidad y tipo de hidratos de carbono. Es decir, insisto en la particularidad de las acciones en cada paciente. Y cuando ustedes realizan todas las indicaciones y las acciones, tienen completo su programa preventivo básico personalizado para cada tipo de paciente. Eso es en líneas generales. Entonces, como conclusión, tenemos que es significativo valorar la importancia de los indicadores y recursos diagnósticos disponibles en la historia clínica para elaborar un programa preventivo básico que permita desarrollar un plan de tratamiento adecuado, exitoso en el tiempo, a fin de recuperar y mantener la salud del paciente. Eso es importante hacer para lograr realmente poner barreras a los factores etiológicos. Esta es la bibliografía y, como les había dicho, dividimos este tema porque es muy amplio y la próxima van a volver a trabajar, pero con ya grupos etarios específicos. Embarazadas, pacientes con discapacidad. Después va a haber el último teórico que va a ser ya el de pacientes adolescentes, adultos y gerontes. Para que ustedes puedan hacer después en cada historia clínica van a tener que hacer este cuadrito de el programa preventivo, perdón, para cada paciente. ¿Está? ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar? Esta es la base y después todo va a depender del grupo etario. ¿Alguna ¿Vamos a pregunta? trabajar, doctora, con el grupo etario en clínicas? Claro, o sea, después ustedes, vos en este caso tomarías tus historias clínicas y ahí Sí. primero vas a mirar, a ver, yo atendí a este paciente adolescente, a este paciente adulto y este también es un adolescente. Y ahí, Ajá. con esos datos que vos tengas, a cada uno, o sea, no hace falta que esté el paciente. Para eso es necesario hacer bien los registros. Porque si yo no miré, no completé, por ejemplo, el odontograma, no lo puedo estar citando cada vez que necesito para que el paciente venga y yo registrar. Una vez que ustedes registraron minuciosamente todos los datos, no hace falta que esté el paciente, ni siquiera que estén en la clínica, lo pueden hacer en su casa, al plan preventivo. Y van a empezar siempre como les había comentado, el odontograma y los índices a caracterizar al paciente. Después voy a ir a ver qué piezas dentarias yo tuve que inactivar, qué piezas dentarias tuve que sellar, a quiénes les hice y qué les indiqué, a qué paciente flúor tópico. Y después Claro. también en historia de dieta van a ver también qué tipo de dieta o qué tipo de higiene tiene ese paciente, porque ahí también está en la historia de dieta y la higiene. Perdón. Salud. Entonces, gracias. Entonces, no es necesario, como les decía, tener al paciente presente ahí si no tienen, ni en el momento tampoco en la clínica. Esto a veces incluso conviene hacerlo después. En la Claro. clínica trabajan sobre el paciente y de a poco pueden ir haciendo los planes preventivos. De todos Ajá. modos, se les va a explicar en la próxima clase las particularidades para cada grupo etario en general
Y después para pacientes especiales, en este caso vamos a tomar solamente pacientes embarazadas y personas con discapacidad. Y vamos a tomar pacientes adolescentes y adultos porque ustedes trabajan con ese tipo de pacientes. Pacientes niños ya después lo trabajarán en odontopediatría. Así que esas son las pautas a tener en cuenta para terminar, digamos, los contenidos de nuestra asignatura. Con esto es como que cerramos y ustedes van a ver cómo les sirve todos los datos que registraron en la historia clínica. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Está? Muchas gracias, doctora. No, de nada. Recuerden, yo puse en el aula, no sé si leyeron, pero recuerden que el próximo miércoles no tenemos clase, clase práctica. Tenemos las jornadas estudiantiles. ¿Mm? Sí, sí. Así que nos veremos recién el próximo miércoles, que es 27. Y ya, y bueno, y el 4 que es el parcial. Muy bien. Si no hay ninguna consulta, entonces terminamos por hoy nuestra clase teórica.